¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Fútbol de Oro. Hoy nos vamos a meter de nuevo, siempre lo decimos, en nuestra máquina del tiempo para repasar un partido histórico del Albacete Balompié. Nos vamos a ir en concreto a la temporada 91-92, al 10 de noviembre del año 91. Eran las 5 de la tarde cuando el Albacete Balompié pisó por primera vez en su historia el Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid en Primera División, porque ya había pisado el Santiago Bernabéu en otra ocasión en Segunda División, jugando contra el filial, con el Castilla, un partido además que acabó el Albacete derrotado por 5-0 en Segunda División, pero en Primera, la primera vez que el Albacete jugó en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, ante el primer equipo del Real Madrid, fue en la temporada 91-92, insisto, el 10 de noviembre. Fue una derrota, que ya saben que no les hemos ofrecido nunca una derrota del Albacete Balompié, pero fue una derrota honrosa por parte del Albacete y seguro que a muchos de ustedes les va a gustar ver estas imágenes. Algunos no estuvieron, pero otros muchos sí que estuvieron en el Bernabéu, porque hubo miles y miles de aficionados de Albacete en el Santiago Bernabéu para ver ese primer partido del Albacete en el Coliseo madridista. Cayó el Albacete por 2-1, el tanto del Albacete lo marcó el mejor jugador del Albacete en toda la historia, que es José Luis Salazar, que es nuestro protagonista. Teníamos muchas ganas de tenerlo aquí en Fútbol de Oro. Hola, José Luis, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por la invitación. Teníamos muchas ganas de verte aquí porque te hemos visto en muchos vídeos históricos, hemos repasado aquí el ascenso con el Salamanca con tus 2 goles, hemos visto aquel magnífico gol que le marcaste al Atlético de Madrid a Diego desde 54 metros y por unas cosas o por otras al final no te hemos podido traer, mucho trabajo, ¿no? Bueno, sí, justo coincidía con que estaba de viaje o no estaba en la ciudad. Bueno, para mí es una gran alegría de estar aquí y de compartir con toda la gente estos magníficos recuerdos y la verdad que estoy muy contento porque se sigue recordando aquellos maravillosos años de nuestro club y en estas horas bajas que estamos en este momento, por lo menos a los aficionados fieles que todavía vamos a Carlos Belmonte tengan la oportunidad de recrearse un poquito y de ver lo grande que ha sido este club y esperemos que lo siga haciendo por mucho tiempo. Los que hemos seguido al Albacete desde pequeñitos, incluso lo llegamos a ver en tercera división, y algunos de nuestros espectadores incluso en categorías más bajas, los más veteranos al fútbol en esta ciudad, cuando vimos el Bernabéu, vimos al Albacete, teníamos sensaciones muy especiales. No nos creíamos que el Albacete podía estar algún día en Primera División, que podía visitar el Bernabéu. Imagino que esas sensaciones pues a lo mejor las podía tener gente de la casa muchos años como Coco, como Catali, pero yo no sé si tú tenías esas sensaciones porque tú desde el primer momento ya te sentiste de Albacete, pero tú ya habías jugado un Mundial en México en el año 86, habías jugado en Maracaná, en Montevideo, en tu país de origen, habías sido internacional uruguayo, habías jugado ya con el Español y con el Cádiz en Primera División, ya habías visitado ese escenario, pero no sé, ¿tú tenías esas sensaciones que teníamos nosotros o no? La sensación fue de una emoción tremenda al estar llegando al Santiago Bernabéu y ver esa Castellana repleta de autobuses, ¿no? Es que había cerca de 10.000 albaceteños. Sí, y la gente esperándote ahí en los alrededores del estadio y no se hablaba nada más que de esa visita de nuestro club al Santiago Bernabéu, inclusive la anécdota que cuentan siempre, que inclusive la ha contado don Alfredo en una oportunidad que yo estuve, gracias a Dios, Alfredo Di Stéfano en una comida, dijo que cuando entró al palco vio eso lleno y dice que es Copa Europa hoy, y sí, no, sí. Era el Albacete que estaba ahí, y bueno, unas sensaciones especiales, la cara de Catali, de visitar el Santiago Bernabéu en Primera División, siendo hincha de ese club y la sensación de estar ahí con el club de su vida, Parada, Coco, y bueno, en definitiva sentimos una emoción todo, independientemente de que Conejo, por ejemplo, estaba... yo personalmente yo creo que la emoción la transmitía la gente, ¿no? La emoción que nos daba. Y la sensación que sentimos fue de una alegría y de una emoción tremenda, ¿no? Y de lo privilegiado que éramos en ese momento, y porque estábamos representando una ciudad, Albacete se volcó entera en ese partido, y bueno, para nosotros fue una gran alegría, la verdad, y un recuerdo inolvidable que gracias a Dios lo podemos recordar hoy, lo pueden ver mis hijos, lo pueden ver los hijos de los demás compañeros que estuvieron en ese campo, y para mí es una gran alegría que retransmitas o recordemos este partido. Además no fue televisado y lo vamos a ver hoy. No sé si has visto esas imágenes, habrás visto el resumen, pero... El resumen, el partido así entero no. Bueno, tenemos media hora aproximadamente, lo hemos reducido a 29 minutos, yo creo que ya es hora de ver las alineaciones y ese partidazo, 10 de noviembre del año 91, el Alba jugó así en el Bernabéu con Conejo, Geli, Oliete, Coco,
Juárez, Catali, Ismael Urzaiz, cedido por el Real Madrid, Chesa, Antonio Salazar y Echeverri en el banquillo con Benito Floro, Julio Soler, Balaguer, Parada, Camilo y Corbalán, un partido que fue dirigido por el castellano leonés Calvo Córdoba. Así jugó el Albacete en el Santiago Bernabéu, un poquito más resguardado, ahí intentando parar las acometidas de estos hombres: Bullo, Chendo, Villarroya, Rocha, Sanchís, Hierro, Emilio Butragueño, Michel, Luis Enrique, Gordillo y Milla. Y en el banquillo, Lasa, Jaro, Aldana, Alfonso Pérez Muñoz y Paco Llorente, el equipo entrenado por Radomir Antich. Así jugó el Real Madrid ante el Albacete. Esas son ya las imágenes de ese partidazo, 10 de noviembre del 91. Ahí tenemos a Catali con Miguel Porlanchendo junto a Calvo Córdoba y sus auxiliares, los fotógrafos, haciendo esa foto. Antes se podía pasar más al centro del campo. ¿Qué os dijo Floro? No, Floro lo que nos dijo que jugáramos sin complejo, que jugáramos el fútbol que nosotros habitualmente lo solíamos hacer. En ningún momento dijo Floro que no tendríamos que cerrar. Lógicamente es un campo difícil, un campo donde era complicado ganar, tenías que hacer el partido perfecto, pero nosotros teníamos la lección bien aprendida, sabíamos lo que jugábamos desde hace un año atrás, y yo creo que viendo la alineación que sacó Benito Floro ahí, es una alineación espectacular, con muy buenos jugadores técnicamente, y nada, enfrente teníamos un gran rival, pero nosotros en ningún momento bajamos los brazos, tratamos de llevar en algunos, cuando nos dejaban la iniciativa del juego, pero era muy complicado. Pero en definitiva al final nos pusimos 2-1 y el tema estuvo ahí, que si duraba un poquito más yo creo que podíamos tener alguna posibilidad. Al final es que estuvo pidiendo el Bernabéu la hora, y eso que fue pues el típico partido en el que llegábamos ahí los albaceteños y en Madrid pues intentan intimidarte un poco a nosotros, al equipo, a los medios de comunicación, que si dónde vais, que si tal, que si cual, que si paletos por aquí, por allá, bueno, lo típico, ¿no? Hasta cierto punto no es entendible, ¿no? Pero bueno, pues se actuaba de esa manera y al final se oían más los gritos de Alba, Alba al final del partido, por esos 10.000 albaceteños que estaban allí, que los de los 90.000, 80.000 espectadores que estaban en el Coliseo Madridista. Estaba lleno el campo. Y fíjate, y de pie, antes se podía estar de pie en el Bernabéu, antes en las localidades eran de pie, hemos a Conejo rezando porque se guardó también un minuto de silencio por el fallecimiento de un hombre que fue secretario del Comité Técnico de Árbitros, Urzaiz y Echeverri. Fíjate, Urzaiz, lo hemos comentado en alguna ocasión aquí en Fútbol de Oro, cuando en el Albacete hemos visto partidos, ahí comienza el encuentro, en partidos Albacete-Barcelona y demás, que jugaban Oliete y Yeli contra el Barcelona, porque antes los clubes pues dejaban que jugasen los cedidos con su equipo. Sí, está bien, yo creo que sí. Perdón, si tú no quieres a un equipo, a un jugador dentro de tu plantilla y lo cedes o lo vendes, no creo por qué, no veo el inconveniente por qué no tienen que jugar con el equipo que tú lo cedes, porque en definitiva, si tú no quieres ser futbolista, pero yo creo de que a raíz de los acontecimientos que se habían hecho cuando fue Munitis al Bernabéu y todo eso, yo creo que es todo el efecto Munitis. El efecto Munitis, ahí ya se empezó a tener mucho más cuidado para que los cedidos no jugasen contra los equipos de procedencia, ¿no? Ahí tenemos jugando el Albacete, tocando el balón es Chesa con Coco que se apoyaba ahí en nuestro protagonista, en José Luis Salazar, enviando esos balones en largo, buscando alguna referencia en ataque. Ahí Antonio jugó por la parte derecha del ataque albaceteño con Urzaiz como referencia, y os enfrentabais pues a un equipazo. Ahí vemos por ejemplo a Fernando Hierro, hemos visto antes a Rafael Gordillo, a Michel, Sanchís, Villarroya, Milla. No, un equipazo, pero ten en cuenta que nosotros en ningún momento salimos, por la alineación en sí que sacó Benito, ya sabía que nosotros queríamos tener la posesión de balón, porque el único medio centro defensivo era Catali, y después jugábamos por delante tanto Chesa como yo. Si Benito hubiese querido salir a especular ese partido, Pedro Parada hubiese tenido mucho más la opción de jugar de titular, que tiene, a pesar de que técnicamente era un jugador muy bueno, también tenía ese ida y vuelta que lo caracterizaba a él cuando en el ascenso a Primera División. Pero ahí Benito optó más por el control del balón, tanto con Chesa como conmigo, y con una referencia atrás de marca que era Catali, ¿no? Vamos a Salazar precisamente, es el Michel. Hemos visto el recadito de Coco a Butragueño, vio Coco la cartulina raro que Coquito amarilla. Sí, pues le dio una buena, sí. Sí. Coco fue expulsado también por Maradona ante el Sevilla. Sí. Injustamente, pero fue expulsado. Ese lanzamiento de falta, el balón para Conejo, Emilio Butragueño enfrente, fíjense ustedes. Claro, nosotros estábamos ahí en Albacete, en Madrid, y sí, nos lo empezamos a creer que el Albacete estaba, yo creo que mucha gente lo dice, que el Albacete
la gente empezó a creerse que el Albacete está en primera división cuando vi este partido, en Madrid, en el Bernabéu. Se había jugado otras jornadas antes, pero cuando se ve al Albacete en el Camp Nou, en el Calderón o en el Santiago Bernabéu, ya empieza a creerse la gente que la cosa va en serio y que es verdad que se subió. Sí, la verdad que ahí la gente ya se había dado cuenta de que estábamos en primera división, estábamos visitando un campo histórico, un campo muy importante, y que bueno, ese año el equipo cayó muy simpático en todas las ciudades, sí. El famoso queso mecánico, porque hacíamos un fútbol vistoso, hacíamos un fútbol de mucha estrategia, y hacíamos un fútbol de no especular, sino de ir a por los partidos siempre, ¿no? Entonces, lógicamente que ahí empieza a venir la simpatía por nuestro club y por el fútbol que desarrollábamos, y después de esos 14, 15 partidos invictos que tuvimos, que también fue una racha histórica para todos nosotros. Pero más allá de eso, yo creo que la gente ahí era consciente que sí, que la verdad que estamos en primera división y nos estábamos codeando con los grandes, como aquella famosa frase que decía Catali, Barça Madrid, el Alba ya está aquí, ¿no? Entonces, sí, sí. Todo eso nosotros lo llevamos a rajatabla, ¿no? Ahí está saliendo Conejo, ante la presencia del jugador madridista Luis Enrique, ahí lo tienen vestido de blanco. Estas son imágenes históricas, no es penalti, ¿no? Ahí no creo, Luis ahí se jugó el todo por el todo, muy valiente en esa jugada. Muy bien butragueño también ese balón. Esos pases así, puñalada que le decimos nosotros, eran típicos de Emilio, ¿no? Se Chendo, el balón dentro del área, el esférico otra vez para el costarricense. Qué tranquilidad daba Luis en la portería, sí. Mirabas para atrás y veías a ese portero, es que tenía una seguridad en las salidas impresionante. Tremendas, ¿es verdad? O sea, Salazar, con la pierna derecha, madre mía, lo que echamos de menos, esos pases, qué balón para Echeverri. Ahí está el diablo Marco Antonio Echeverri. Impresionante, los primeros partidos de Echeverri, impresionante. Y mira a Catali rematando de cabeza. Catali llegando al borde del área, en esa temporada le marcó a todos los grandes, creo que el único que no le marcó fue al Real Madrid. Sí, efectivamente, porque le marcó al Atlético, le marcó al Barcelona. Lema Delfín ahí, qué futbolista. Al Valencia también le marcó. Qué futbolista, Gil. Sí, sí. Wow. Es que el equipo nuestro técnicamente era muy bueno, pero aparte de eso estaba muy bien trabajado por Benito, que nos conocía a la perfección y nos sacaba el máximo rendimiento a cada uno de nosotros, ¿no? Y eso era increíble, ¿no? Ahí lo intentaba Butragueño, el balón que lo ha recuperado el Albacete, ese es de nuevo Salazar, jugando por la parte derecha, incorporándose ahí al ataque. Chesa y derribado por Milla. Ves una cosa clara, lo que te decía anteriormente, Luis, que nosotros en ningún momento rifamos el balón, inclusive cuando jugamos con Julián Rubio también, que yo siempre lo digo y es justo reconocerlo, hacíamos un fútbol espectacular, ¿no? A pesar de que lamentablemente en el año de Julián, que yo siempre lo recuerdo, no tuvo la suerte de los resultados, porque hacíamos un fútbol vistoso, era un fútbol de altos quilates, ¿no? Y acá vemos aquí, por ejemplo, contra el Barcelona, que se empató. Como el Barcelona también. Entonces nosotros, inclusive el partido, el amistoso aquel en el torneo de verano, que le ganamos al Real Madrid 1-0 acá, que fue un espectáculo, sí, como jugamos, o sea. Pero lo más llamativo que estamos viendo acá es que el Albacete en ningún momento se fue a cerrar, en ningún momento pegó hasta ese momento que estamos viendo las imágenes, se quitaba el balón de encima. Nosotros siempre intentamos de jugar, de salir jugando, y eso fue lo que llevó a que el Bernabéu en muchas fases del partido enmudeciera, ¿no? Sí, sí, es cierto. Tenemos a Conejo, hemos visto como Manolo Bleda, el histórico Manolo Bleda, atendía a Chesa después de esa falta de Milla que veo, insisto, la amarilla. Ese balón ahí de Salazar, no llegaba por ahí Catali, volvía al Madrid con la posesión del esférico, ese es Fernando Hierro. Jugando de medio centro. Sí, sí, balón a la derecha para Chendo, taponado por Juan Antonio Chesa, otro balón para Luis Milla. Ese es otra vez Hierro. Madrid, la verdad es que jugaba muy bien al fútbol. Ese es Villarroya, el centro ahí, que va de nuevo a la derecha para Michel, que estaba el otro día, por cierto, aquí en el Carro Belmonte viendo a su hijo. Y qué distinto jugador Michel con el hijo, ¿no? Sí, sí, es muy distinto, sí. Además, uno es zurdo y el otro es diestro. Ahí Echeverri intentaba llegar. Rocha también, buen jugador, Rocha. Esa temporada fue brillante. Sí, sí. Ricardo hizo una temporada ahí espectacular. Me recuerdo unas imágenes de Rocha al final de esa temporada, precisamente el Albacete jugaba en el Calderón ante el Atlético de Madrid, jugándose incluso alguna opción de la UEFA. Rocha llorando por esa liga que perdió el Albacete, el Madrid, primera en Tenerife. Y que nos dejó fuera de la UEFA, porque independientemente de que nosotros hubiésemos perdido, si el Madrid era campeón, nosotros entrábamos. Estabais en UEFA, sí, señor. La amarilla para Juárez, para el Chato, por esa falta Butragueño que ya había conseguido sacar 2 amarillas. Una a Coco y ahora la que acabamos de ver para Juárez.
Pero no sé, Butragueño en ningún momento hacía gestos feos, cuando le pegaban, al contrario, era un caballero. Pero aparte, ellos sabían que nosotros éramos un equipo que no golpeábamos, un equipo que jugábamos más bien al fútbol que un equipo duro, ¿no? Conejo, otra vez. Ahí Luis... Fíjate, eso ya no lo vemos en el eso fútbol. ya no lo vemos. Eso ya no lo vemos. No lo vemos. Eso ya no lo vemos. Pues Conejo sacando, arriba. Yo creo que fue, desde que estamos viendo las imágenes, el primer balón que saca Luis en largo. Sí, sí. Bullo, también el histórico portero del Real Madrid. Ese es Chiesa. Nos intercambiábamos, alguna vez iba a buscar Chiesa atrás, otra vez iba a buscar yo atrás, pero siempre el balón bien jugado. Ahí vemos a Mira Antonio. Antonio. Fíjate Antonio qué jugada. Mira Antonio, qué jugada. Con tu pase, en con carrera Sánchez, era rapidísimo. Sí. Antonio tenía unas cualidades muy buenas, un gran futbolista Antonio. Ese balón A mí que se va a correr. me encantaba como jugaba delantero, ¿no? Yo siempre digo que, y siempre lo dije y lo voy a seguir diciendo, jugué con grandes jugadores en esa posición, pero yo creo que Antonio para mi juego fue uno de los grandes futbolistas que fue compañero mío, ¿no? Me entendía a la perfección, era increíble, cómo cogía la espalda a los contrarios, era muy buen futbolista. Echeverri va a sacar de esquina, ese 9 es Luis Enrique. Yeli que la pedía. Claro, Yeli. Echeverri al final. Estaba durmiendo la siesta todavía Echeverri ahí. Sí, sí. Estaba un poquito empanado. Catali. Qué futbolista Ismaeli Ufay. aquí. Acá vino no lo disfrutamos aquí porque vino muy jovencito. Muy Ismaeli. jovencito. Con la Pero cabeza es un muy- futbolista. Eso es penalti, ¿eh? Eso es penalti sobre Catali. Me lo dijo el otro día, me dijo. El cuando Cata, esté- mira cómo está ahí el Cata. Cuando esté Salazar comentando, dile que si fue penalti o no. Eso. No, la verdad, ahí vemos como Chendo, el Cata le va ganando en velocidad la posición. Chendo un jugador muy rápido y ahí, bueno, ahí lo que pasa toca antes el balón. Chendo. Barremos Ahí el para casa y Cata. decimos que penalti. Barremos para casa y decimos que penalti. Ese Gordillo, ahí está, otro histórico del fútbol Otro español. histórico. Rafael Gordillo. Balón que lo despeja la defensa del Albacete, ahí entre Coque y Juárez estaban siempre luchando, otra vez Gordillo, balón arriba, el balón que toca en Yeli, y Yeli que derriba al jugador del Real Madrid y otra amarilla. Yo creo que fue la última temporada de Gordillo en el Real Madrid. Sí, esa, fue la ¿no? última, sí. Fue la última. Luego lo volvimos a ver jugar en el Betis, En el Betis. y luego en el Écija. En el Écija, sí, señor. Sevilla Roya, también, claro, está. No tenía fuelle Villarroya, qué pesado era. Sí, ¿verdad? Oh, Pesadito. pesado era. La barrera de dos jugadores del Albacete que se forma ahí. Marcación en zona como le gustaba a Benito. Ajá. Yo a mí no me gustaba, a mí me gustaba tocar al futbolista, pero Benito... Nada, ¿no? Benito decía que la zona era solidaridad, igual que Lillo. Michel, balón arriba, Conejo que despeja ese balón, qué seguridad, como dice Salazar, No, daba Luis, tener a Conejo atrás. Luis, mirabas para atrás y sabías que estaba él ahí, que estuvo 2 temporadas en segunda división y en primera estuvo... Todavía yo me pregunto el porqué de se fue él, creo que el gol penal. El penalti de Juárez sobre Sí. Butragueño, decías que... Que aún me pregunto todavía por qué la vuelta de Conejo a su país, Sí. por qué no se quedó más años con nosotros acá, porque la verdad que hubiese... Luego volvió otra vez. Volvió otra vez, pero yo creo que si él hubiese tenido continuidad no hubiese terminado en Albacete, porque yo creo que ahí... Ya vino también con una edad, pero... Sí, vino con una edad y apenita lo toca, también se tira muy bien También se tira Butragueño, muy bien, se da con pero la punterita un poquito, pero... eso se pita ahí, de repente acá no se pitaba. Eso es. Además, vamos a ver luego alguna acción más que eso no se le pita al Albacete, pero sí al Madrid. Penalti a favor del Real Madrid, Michel con la derecha, Conejo acierta dónde va a ir el balón, pero finalmente el esférico entra dentro. Fíjate, Conejo aplaudiendo diciendo, vamos, no nos podemos venir abajo, que nos cae un carro. Claro, El gol de Michel, 1-0. no, ejecutó muy bien a pesar de que Luis adivinó la trayectoria del balón, pero golpeó muy bien, muy contra el palo derecho de Luis. Pero nosotros ahí en ningún momento nos vinimos abajo, tratamos de ir arriba porque sabíamos que si nosotros perdíamos la posición en el campo y perdíamos lo que nosotros sabíamos hacer, que era tener el balón, íbamos a tener muchas dificultades, ¿no? Entonces tratamos de seguir de la misma manera, tratamos de no decaer en la desazón de que no hayan marcado porque quedaba todavía mucho tiempo por delante y podíamos tener la posibilidad o alguna ocasión para remontar este resultado. Está Michel, la repetición del gol del Real Madrid, del Albacete, que lo intentaba ahí por mediación de Marco Antonio Echeverri, doblándole Francisco Javier Oliete, otro hombre también con unas facultades tremendas. Fíjense la jugada del Albacete y el disparo de Salazar,
que se va fuera. Muy buena jugada del Albacete, como dice José Luis, no se vino abajo en ningún momento el conjunto albaceteño. Ha sido tú el que has disparado, ¿no? Sí. ¿Has visto la imagen ahora de Chesa? Y ahora viendo a Oliete y viendo a Geli, teníamos dos laterales que eran impresionantes, con mucha fuerza y mucha subida y mucha calidad. Oliete luego jugaría en el Celta, en el Sporting de Gijón. Y ahí volvemos, ahí eran todos fíjate, los jugadores cedidos que tenemos ahí. Imagínate, tenemos a Oliete, tenemos a Geli, tenemos a Ursay. Sí, sí. Otra jugada de estrategia. Ese es un pedazo de futbolista también. Chesa. Qué futbolista. Qué jugador, de verdad. Buenísimo. Antonio Chesa Camacho. Buenísimo, buenísimo. Otra vez el balón para Oliete. Ahí está el centro del jugador aragonés y el disparo ahí con la pierna derecha. ¿La Catali? Cata. El Cata era, ese año tuvo, aparte lo trabajábamos, el Catali tenía muchísima llegada al área contraria, porque Benito decía que tenía que llegar por sorpresa y él eso lo hacía muy bien. Entonces nosotros lo que tratábamos de buscar siempre era la sorpresa de Cata, ¿no? Entonces así fue como marcó en Valencia, marcó Atlético de Madrid, marcó el Barcelona, marcó goles importantes el Cata. Terminaba la primera parte 1-0. No era más resultado, teniendo en cuenta de que veníamos un campo difícil y teniendo toda la segunda parte para tratar de poder remontar y tratar de buscar un resultado positivo para el Albacete, ¿no? Pues ahí se retiraban los jugadores al túnel de vestuarios. Ya vemos ya imágenes de lo que va a ser la segunda parte, con el Real Madrid calentando sobre el césped del Santiago Bernabéu, el Albacete que se retrasaba un poco en su salida y lo tienen al conjunto de Benito Floro con ese traje de color rojo. Bonito, era muy bonito. No se usó mal el traje rojo como segunda equipación, ¿no? Sí, se usó, ¿no? El año del ascenso con César se usó el rojo. El año del ascenso con César era el negro. El negro. El negro. Sí, hasta hace poco hubo una equipación también de ese color, parecido a ese color. Ahora las marcas son las que marcan, valga el juego de palabras, pues todo este tipo de cosas. Vemos a Coco. Dice Coco que nos dijo otro día que no me veo mucho en fútbol de oro. Ahí tienes un primer plano, Coco. Coquín. Ahí tienes un primer plano tuyo en el Bernabéu, tu primera visita al Bernabéu. Coquín era... Coco hizo una sensacional temporada, la siguiente también, y se habló incluso de su traspaso al Deportivo. Sí, el Deportivo. Pero al final se quedó aquí, al final. Coco se quedó por aquí, por Albacete. Y no se deja ver mucho, yo lo extraño mucho a Coco, la verdad. Siempre cuando lo veo me da mucha alegría porque no suele verse. No se deja ver, no se deja ver. Yo Yo tengo una anécdota de Coco, perdóname Coco que la recuerde, no sé si lo he recordado también aquí en Fútbol de Oro, creo que sí, la recordamos el otro día, realizando, que tú lo recordarás, para el diario hace pues 2 temporadas, un reportaje del empate a 3 en Barcelona, para el diario, que sabéis tú, Catali, Coco y no sé quién más por ahí, hicimos ese reportaje recordando ese empate a 3 en Barcelona. Y recuerdo que a vosotros os preguntaba una anécdota, que me contáis una anécdota de ese partido y tal. Y Coco, la anécdota que me contó fue la siguiente. Yo lo que más recuerdo es los perros que rodeaban el Camp Nou de vigilantes. Eso es lo que más me llamó la atención de un partido en Barcelona. Coquín era terrible. Es un fenómeno, Coco, es un fenómeno. Mira, calentando Soler y Parada. Sí, Perico y Julio Soler, ¿no? Sí. Bueno, pues esas son imágenes ya de la segunda parte. Ese es nuestro protagonista, Salazar. El balón a la derecha, tenía que intentar empatar el conjunto manchego. Antonio de nuevo con Salazar, otra vez el balón a la derecha para Del Figeli. Taponado por el pesado, como dice José Luis, por Villarroya, otra vez Salazar, toca y toca el Albacete. Ese era el juego del equipo de Benito Floro, ustedes ya lo saben. Oliete, balón que intentaba meter ahí entre líneas, otra vez el esférico para el Albacete, recuperando Catali. Juárez, Oliete, jugando el Alba en el Bernabéu, 10 de noviembre del año 91, Oliete que caía ante Luis Milla. Y esa falta favorable al equipo que vestía de rojo, Juan Antonio Chesa, jugando con José Luis Salazar. Ahí está avanzando Salazar, que no se lo piensa, le pega con la derecha y el balón se te va un poquito. Yo siempre digo que hay que tirar, si no se tira por portería no se marca goles. Como decía Camacho, el primer tiro lo tienes que dar tú, que pegue fuerte la chapa, y así ya se empiezan a asustar. Se hierro, Pedro Martínez Bravo. Qué grande. Qué grande, un monumento que hace la sí. Ferrer, Juanito. Es verdad. Esa gente histórica de este club. Aldana entraba al campo, se retiraba Echeverri, entraba Corbalán, va a entrar Camilo también. Al terreno de juego por Antonio. Aldana que entra por Luis Enrique. Fíjate, Camilo. Camilo. Por Antoñito. Antonio retirándose. Sí. Y claro, Floro apostaba por empatar el partido, porque metió a Camilo, metió a Corbalán.
Ese, Corva, precisamente Corbalán. Corva es un futbolista que aguantaba muy bien el balón de espalda. Surfaiz, que también le pegaba el balón para Bullo. ¿Dónde estaba Catali? Sí, sí. Parece delantero centro, el Cata. Ya se nos calambra Ursay. Sí, un calambre ahí con Villarroya. Y vosotros dijiste, nosotros nosotros seguimos. Nosotros seguimos. Hay que tirar. Y otra vez el disparo de Salazar a la Eso derecha. que no habíamos Paco avisado, Bullo. que si hay Venezuela no paramos. Porque Sí. ahora, Ahora ahora hay unos problemas con eso terribles. Ahora, fíjate, la que se lió el otro Fernando día. echándome la bronca ahí. Y bueno, que no lo vi. No pasa nada. Es verdad, te estaba diciendo eso Fernando Claro. Hierro. El ahora director deportivo de la Federación Española. Gran tipo, Ujú. gran persona. Pues ahí recuperándose otro histórica de Manolo Bleda. Muchas veces en imágenes. Manol. Otro que debe hacer un monumento a este hombre. Fíjate Hay que sigue gente- corriendo igual, tiene la misma cadencia en su recorrido. Crack. Bueno, pues el Alba al ataque en el Bernabéu, perdiendo por 1-0. No nos ha llegado todavía en las imágenes que llevamos el No, no, Madrid no. a la portería. No. Nos llegó en el penal ahí, pero tampoco Tampoco ha llegado tuvo. tanto, ¿no? Salazar, otra vez otra jugada de estrategia. La deja pasar Juárez, esa es la bomba. Qué buena. Uf, ¡Ay! Qué ¡Qué buena llega. jugada! ¿Cómo Sí, hubiera sí. salido esa Mira, jugada? pero yo es que eso no es falta. Pitaron falta, ¿no? Pero no. A lo mejor que había Fuera señalado de juego, igual juego, pitó, ¿o porque qué? Lo estábamos Qué buena repasando jugada. antes y no lo entiendo. Y Bullo que casi le pega una colleja a Corbalán, El porque otro Bullo en día- ese momento se vuelve loco. Lo voy a recordar porque son cosas muy bonitas. El Sí. otro día enfrentándonos la escuelita mía Sí. con la fundación. Perdón un momentito porque aquí llega el segundo. Es el segundo gol del una Madrid, el pena gol ahí. de Aldana. Qué pena. Es el 2-0 a favor del Real Madrid. Sigue contando, José Luis. En Benjamines, en Benjamín estábamos jugando y el técnico que era Alfonso, que el otro día dirigió ahí en Tarazón, un chico que me gusta mucho. Y estábamos jugando contra nosotros y hace la jugada esa y le sale perfecto. Y hace un golazo el crío. Sí. Pero me quedé con una alegría bárbara porque la hizo increíble. Lo recuerdo porque son cosas lindas que es un chico joven que de repente Alfonso habrá visto de pequeño Sí. la jugada esa y se la inculcó a los niños benjamines, Benjamines. niños de 8 y 9 años y le salió perfecta. Un golazo nos hicieron. Perfecta, ¿no? Esa jugada sabía que le íbamos a hacer y salía siempre, siempre, siempre. Lo hemos repetido, el segundo gol de Aldana. 2-0 cayendo el Albacete, se retiraba Gordillo, entraba Lasa Laza. al terreno de juego y el Albacete a la suya. Bueno, pues un 2-0, decoroso el resultado. Primera vez que el Albacete pisaba el Bernabéu como equipo de primera división para enfrentarse al Real Madrid. Y el Alba intentando buscar, por lo menos recortar distancias, está Pedro Corbalán, ingresa dentro del área, qué caño le hace a Sanchís, cae Corbalán en el área y el penalti. Calvo Córdoba, el castellano-leonés, que señala el penalti a favor del Albacete. Qué bien lo hizo Corbalán ahí. Sí, muy bien. Pedro, un chico que puedo repetir, que jugaba muy bien de espalda, pero cuando se giraba tenía mucha fuerza, mucha potencia y ahí él se va del contrario y es penal claro, ¿no? Y este va a ser uno de los dos tantos que ha marcado el Albacete en el Bernabéu en su historia, en Primera División. Otro lo marcó Parry, pero el primero que marca el Albacete en el Santiago Bernabéu como equipo de Primera División es este, Salazar, de penalti, el balón a la derecha de Bullo, que Bullo ya coge el balón para perder tiempo, y Salazar que lo dedica a la afición del Albacete que estaba en la grada del Bernabéu. Nos vamos a quedar con ese detalle. Esa es la afición del Madrid, muda por completo, y como digo, el detalle, ese disparo de José Luis Salazar, desde el punto fatídico, el penalti a favor del Albacete, recortaba distancias el conjunto manchego, 2-1, y como Bullo rápidamente se da cuenta y dice, el balón para mí, cuidado, que antes nos reíamos, pero ahora ya no nos No, reímos lo que tanto". pasa es que él sabía muy bien o la gente sabía que nosotros éramos un equipo que no íbamos a renunciar a ir a por el partido, ¿no? Entonces esa jugada Pero ahí... sí tuvo esa butragueña en larguero. Sí, pero nosotros en ningún momento renunciamos al ataque ahí, a pesar de ir perdiendo por 2-0. Y eso era lo que caracterizaba a un grandísimo entrenador y para mí el mejor entrenador que he tenido como es Benito, ¿no? Yo siempre digo que Benito como entrenador, para mí dentro de mi carrera deportiva ha sido extraordinario, pero creo que también para Albacete en sí ha sido un técnico espectacular, ¿no? Porque creó una escuela de fútbol aquí en Albacete que la gente disfrutó muchísimo, ¿no? Vemos esa acción repetida, pudo llegar el tercer gol ahí del Madrid por parte de Emilio Butragueño, el balón al larguero, finalmente no pasó nada, el Albacete recuperaba, a Hierro se le escapa ese balón, ahí está Salazar, entonces el Bernabéu estaba casi mudo,
se oían los gritos de Alba Alba, ustedes lo están escuchando. Cata arriba ya. Catali, el Alba quería el empate, balón para Corbalán, que se da la vuelta, el esférico que lo recuperaba por ahí Villarroya, saque de banda a favor del Albacete. Insisto que el Bernabéu estaba pidiendo la hora en ese momento, porque veía que el Albacete, un equipo modestísimo, recién ascendido, segunda B, segunda A, le podía poner en serios aprietos, estaba poniendo de hecho en serios aprietos al Real Madrid. Ese es Villarroya, el balón al círculo central otra vez para Fernando Hierro, como decía José Luis, jugando de medio centro, Luis Milla, el balón a la derecha, Miguel Porlanchendo, el capitán del Real Madrid, les quemaba el balón, empezaba ya a quemar el balón, no lo quería nadie, lo soltaban rápidamente, tocaban y tocaban, Hierro que caía ahí ante la presencia de Ismael Urzaiz. Y yo creo, Luis, que a raíz de ese partido viene la racha, si no recuerdo bien, la racha de creo los que 15 sí, partidos si no recuerdo mal, sí. sin perder, ¿no? Sí. Yo creo que fue el punto de partida, yo creo que fue el punto de partida de esos partidazos que hacíamos tanto en casa como fuera y que bueno, qué bonito recordarlo. Séptimo, señores, el Albacete en la temporada 91-92, rozando la Copa de la UEFA, que se le escapó primero aquí con la Real, en aquel penalti discutidísimo sobre Codro, ¿no? Sobre Codro. Y te digo más, el otro día, viendo un partido de la Almería, lo comparaban con la temporada con el Albacete, ¿no? Así que todavía en el recuerdo de, perdón, de los aficionados, de los periodistas, quedó marcado ese Albacete Balompié, esa temporada en Primera División, ¿no? Entonces todas esas cosas es lo bonito que queda para los que participamos y para la gente que de repente hoy lo está pasando un poquito mal, que le venga un poquito de ánimo y claro que sí. tiremos todo para arriba, ¿no? El Alba lo intentaba por la parte izquierda, balón finalmente que se pierde será Camilo, Rocha el que despejó. Iba muy bien al suelo, el balón. Rocha Sí. Era muy seguro en ese Muy tipo de seguro, efectivamente. El nosotros Alba. arriba, nosotros Sí. peleando, buscando el partido, buscando el empate. Era difícil, pero no era imposible, al final no pudo ser, pero no era imposible. Otra vez Camilo luchando, el balón arriba del Real Madrid, ese Conejo saliendo de su área como si fuese un Cómo central. golpeaba la pelota Luis Sí, también. sí. Bueno, de hecho, en los partidos de veteranos en Costa Rica juega de central. Sí, de central. Bueno. No juega de portero. El hombre que es ahora mismo entrenador de todas las categorías de la selección de Costa Rica, entrenador de porteros, lógicamente. Urzaiz, el joven Ismael Urzaiz, ahí lo tenían en imágenes, del Filleli, Bullo, yo creo que era el más preocupado de todos, ahí ven las caras de los jugadores del Real Madrid. Salazar, fíjense, parece Maradona, está Salazar, que bien controla el balón, al final el esférico que lo corta la defensa del Real Madrid, corriendo el Albacete. Nos hizo metido atrás, ¿eh? Sí, Vemos sí. que ahí no había nadie en Madrid, solo Butragueño arriba, nosotros volcados en busca del empate. Bueno, esa es la sensación que dejamos en un campo histórico, ¿no? De un equipo recién ascendido, pero que no renunció en ningún momento al partido. Oliete metiendo el balón arriba, Bullo que despeja el balón, aunque habían señalado fuera del juego de señalado y Corbalán. ya Dice Corbalán, no, yo no. Yo no estaba. Pero Corbalán, que también fue protagonista hace Está Sanchís poquitos ahí también, programas. que no lo habíamos... Sí, vamos Es una pareja de central extraordinaria, Sanchís y Rocha. Bueno, ellos tratando de que el tiempo pasara, porque sabíamos que nosotros en cualquier momento podía llegar el hasta el gol. último momento íbamos a ir por el empate, ¿no? Bullo perdiendo todo el tiempo del mundo, al igual que el resto de sus compañeros, y se acaba el partido. Perdía el Albacete 2-1, pero fue un resultado más que decoroso, y ese es el primer partido que juega el Albacete en el Bernabéu como equipo de primera división. Lo han visto ustedes aquí en Fútbol de Oro. Pues Luis, estamos casi sin tiempo. ¿Alguna cosa más? No, muchas gracias por hacerme sentir nuevamente futbolista y hacerme sentir partícipe de los grandes momentos de este club. Muchas gracias, Luis. Los grandes momentos de este club los hemos vivido con José Luis Salazar y ustedes lo están volviendo a recordar que esto pasó porque hay gente que no ha visto esto. Y esto pasó. Lo he dicho, José Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. A José Luis Salazar también lo vamos a ver el próximo miércoles en Fútbol de Oro jugando con la camiseta del Albacete, porque vamos a ver otro partidazo. Valencia 1, Albacete 1, temporada 91-92. Otro gol de Catali y otros 10.000 de Albacete en lo que antes se llamaba Luis Casanova, ahora Mestalla. El gol de Valencia de Quique Flores, por cierto. Muchas gracias por haber estado ahí. Buenas noches.